La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Voy dando unos datos interesantes sobre esta nota que sacamos el día de hoy, sobre que Zacatecas carece de un sistema de justicia funcional. Esto a partir de un estudio que elabora la Universidad de las Américas de Puebla, la UDLA, con el denominado Índice Global de Impunidad de México. Son datos muy interesantes. Ya había dado a conocer antes de unos datos a nivel global justo, internacional, en donde se encontraba México, que por cierto vale mucho la pena también la editorial del día de hoy para dar cuenta de cómo se encontraba México. Pero en el tema de Zacatecas, en lo particular a nivel estado, hay datos interesantes. El estudio divide en dos dimensiones, digámoslo así. Seguridad, por un lado, y en la otra la impartición de justicia, en dos estructuras. El nivel funcional y el nivel estructural. Cómo está formada la estructura en estos dos ámbitos y cómo está funcionando esta estructura. Dice este estudio de la UDLA, muy interesante este caso, que del total de averiguaciones previas por robo, solo el 4.7% son encarcelados. El porcentaje restante no cuenta con pruebas suficientes para demostrar el posible delito. Otro dato interesante es que de las denuncias, del total de denuncias o querellas que ingresan al Ministerio Público en Zacatecas, solamente el 55% de ellas tienen respuesta, o sea, poquito más de la mitad tienen respuesta en el Ministerio Público y el resto pues queda, digamos, en ese limbo ahí del Ministerio Público. Otro dato muy interesante y destacado que da a conocer este informe es que 4 de cada 10 reclusos, un dato que estábamos buscando ya a propósito de estos cambios en el Tribunal de Justicia, 4 de cada 10 reclusos que están en penales zacatecanos no han recibido una sentencia en primera instancia. O sea, 4 de cada 10 están ahí sin tener un proceso... Sí, que pues les pueden dar sentencia, ¿no? y puede ser una sentencia de mucho menor tiempo al que ya pasaron ahí. Sí, esa es otra también. Problema. Ahí están también los presuntos culpables que llevan mucho tiempo encarcelados y sin razón por la que lo estén todavía, ¿no? Una sentencia que los determine como tales, como culpables o no culpables. Y también, cabe decirlo, el informe habla en general de la seguridad y de la justicia en Zacatecas, y hay algunos datos positivos, digámoslo así, no cifras positivas. Se refiere a los recursos humanos, físicos y de infraestructura. Dice que en Zacatecas es más sólido con respecto a la media nacional. O sea, esta estructura de personal, recursos físicos y también de infraestructura está nada mal en Zacatecas respecto al resto del país, que no está nada bien. O sea, de lo mal no somos los peores, pero... Sí, pero es cierto que tenemos un grado alto de impunidad, así lo refiere este estudio de la UDLA, un grado alto de impunidad, y de ahí pues podemos partir para diferentes temas que siguen estando pendientes, ¿no? Como por ejemplo el Congreso del Estado, que utilizó a una empresa fachada para facturar servicios que no estaban del todo comprobados. Estas 3 empresas que documentamos hace poco menos de un año, que facturaban tanto para comprar globos de helio, para asesorías legislativas, para compra de tóner, para prácticamente lo que sea, más de 9 millones de pesos. Y eso es una cuestión muy fácil de detectar, ¿no? Los movimientos financieros ya están todos con la posibilidad de ser detectados a través de los movimientos electrónicos. Solo es cuestión de voluntad. Si hubiera voluntad de resolver el caso, pues la PGR rápido solicita eso a la Comisión Bancaria, Hacienda, al mismo SAT, y los agarras. Simple y sencillamente agarras a esas empresas que se dedican a eso. Son grandes consorcios contables
que se dedican a darles ese servicio a las distintas instituciones para cubrir cosas que no pueden justificar, como gasolinas y lo que nosotros documentamos. Pero también viene a colación el tema de la corrupción por este índice de percepción que sacó Transparencia Internacional recientemente, donde México es el peor de los países en materia de percepción de corrupción de la OCDE. Esto quiere decir, también no hay que ponerlo porque es sobre percepción, ¿no? Es una cuestión que, pese a tener auditorías locales, auditorías estatales, contralorías o secretarías de la función pública, como quieran llamarle, la cosa es que no funciona nada. La gente sigue pensando y sintiendo que la corrupción es enorme en nuestro país, y estos casos pues también te dan que es un sistema, ¿no? Nosotros lo ponemos en el editorial como que la corrupción junto con la impunidad son estas hermanas gemelas que van acabando todo lo que tocan en el país, ¿no? Y en el mundo, pues. Pero si no hay esfuerzo, se ve que de la parte institucional, de la parte política, donde debe de venir el esfuerzo, no hay hacia dónde se puedan ir, ¿no? Porque vemos que para que haya corrupción también se necesita un corruptor. Y en este caso siempre está la iniciativa privada, y ahí es donde tampoco se ha llegado a estas cuestiones. Sí, pues miren, ahí está la portada nacional, ¿no? A mí me parece, Moreira. exacto, a mí me parece que la impartición de la justicia se está politizando demasiado. Vemos casos como el de Moreira, que ha sido evidenciado en varios delitos, y dicen que por acuerdos de Beltrones y el gobierno español, incluso el juez Garzón pudo salir libre en España. Y vemos la contraparte de líderes sociales en donde apresuran sus procesos para sentenciarlos rápido, ¿no? En ese sentido yo creo que hay un aspecto también interesante de la politización de la justicia en México. Sí, como el Kate Castillo, ¿no? También. O sea, que ahora sí la PGR la anda citando, y acá estos rufianes que se roban millones de dólares. Hacían una comparación, ¿no? Broso decía que del aire llegaba el nuevo avión presidencial que costaba 3,000 millones de pesos, y por el otro llegaba otro Humberto Moreira que se había costado al pueblo de Coahuila 36,000 millones de pesos, ¿verdad? Todos provenientes del aire, aterrizando a México. Pero sí, así es la situación del país, ¿no? No se ve que haya... porque este grado de impunidad que menciona el estudio también se debe a la falta de jueces, ¿no? Muchas veces se piensa, pues nosotros lo hemos documentado, que sí falta dinero para más jueces, pero también hace falta la prudencia que ya llegue a ese poder, ¿no? Tienen sueldos millonarios que no se justifican con nada, con el resultado que tienen. Ahí está el resultado, el estudio que lo detalla, ¿no? De forma cuantitativa, de forma excelente, para decirle al señor Castañeda, que dejó el espacio, pues decirle: fíjese, usted fracasó, pues aparte de que tiene privilegios, porque hay que hacer la acotación de que ellos se van con una pensión millonaria, después de 14 años de servicio, pues se van a la jauja a vivir muy a gusto, que todo el mundo tiene el derecho a tener una pensión digna, pero por un lado tenemos la universidad, que no tiene para pagarse la seguridad social, y viven bastantes universitarios en la precariedad laboral, y tenemos un poder judicial que es el paraíso para sus magistrados, y no hay esa conciencia de bajarle esos privilegios para contratar a un mayor número de jueces que puedan estar haciendo condenas y estar metiendo en orden todo este esbarajuste, ¿no? Y lo de siempre, ¿no? Estamos con un poder judicial supeditado a los designios, a los caprichos de los poderes ejecutivos, de los estados, y en los magistrados y jueces de la Suprema Corte, incluso del presidente, ¿no? Sí, que faltan, en este mes de febrero se tienen que designar a 3 nuevos magistrados. Entonces hay que estar atentos para ver quiénes serán los nuevos magistrados, o las propuestas que vienen del Ejecutivo, pero también destacar que el nuevo magistrado presidente sí tiene un poco más de mayor independencia del Ejecutivo que el que reciente se va, ¿no? El que reciente se va, Castañeda, la verdad, no es que tengamos algo personal contra él, pero pues los números son malos, los privilegios son muchos,
y era obvio que era servir al Poder Ejecutivo, ¿no? Se veía el pobre señor en las inauguraciones, lo invitaban a inaugurar puentes, a inaugurar obras, en eventos culturales. Bueno, ¿qué anda haciendo el poder? Un poder, es que ese es el problema, porque no se asumen como tales, ¿no? O el presidente de un poder del Estado, como comparsa y como dama de compañía del Poder Ejecutivo. Entonces esperemos que el nuevo presidente tenga claro que es independiente, que tiene que mostrar a la sociedad muchísimas cosas y sobre todo, pues que tiene que ponerse las pilas para que se deje de lado pues esto que documentamos hoy, ¿no? Sí, pues está politizado, está supeditado a esto, o sea, no va a haber independencia de la impartición de justicia, sí, tampoco en la Procuraduría la hay, o sea, la Procuraduría, ¿a quién le va a estar respondiendo? Pues, ¿no? Los ministerios públicos, que aquí lo vemos, sí, casi el 50% de estos casos, de estas denuncias, pues no se atienden, se quedan ahí en ese limbo del ministerio. Y tiene mucho que ver también, está esa cifra negra, exactamente, está esa cifra negra de gente que ya dice, ¿sabes qué? Me padecí, fui víctima de este delito, pero ya no voy a denunciar, no creo en estas instituciones que no imparten justicia, así ¿no? es. O que me robaron el coche y en lo que hablo para que lleguen peritos y demás, no puedes moverlo, no puedes tocarlo, pero se van a tardar tiempo en llegar. Son cuestiones ahí como que el sistema está hecho para que no denuncies. No solo el sistema, sino todas sus instituciones, todas estas entidades, poderes que integran el Estado y los gobiernos operan para que este sistema esté funcionando con el mismo engranaje, ¿no? Sí, así es, ¿no? Y eso da pie a que las campañas siguientes que están por comenzar ya en abril, ¿no? Comienzan. Pues valdría la pena que poner sobre la mesa estas propuestas de reforma del Estado donde se independice realmente a la Procuración de Justicia, donde ya no sea el Ejecutivo quien determine ni quien mande a la legislatura, ¿no? Sino la misma sociedad o el mismo el Congreso pueda seleccionar a 3 o los que sean necesarios. Un grupo colegiado, no sé, que digan, ¿no? Vamos, o sea, los mismos jueces. No, porque se estaba con la intención de que llegara el expresidente del Tribunal Electoral, pues se veía la tentación de poner a gente inexperta en cuestiones de justicia, ¿no? Ya vimos con Leticia Soto que no es lo mismo contar votos que andar contando averiguaciones y muertos. Entonces, ojalá recapaciten en la forma de cómo asignar o dotarle de autonomía a las procuradurías y también al sistema de justicia, ¿no? Esto tiene que venir de otro lado, no tienen que ser propuestas del Ejecutivo, pues así, ¿quién le deben la chamba al gobernador? ¿No? Sí. Entonces, tienen que llegar de otros lados esas propuestas y a lo mejor quizás en lugar de votación, pues la tómbola, ¿no? Ahí, si son 3 buenos perfiles, pues es independientemente, ya no le deben la chamba a los diputados, ya no le deben, ¿no? Se tiene que abrir pues esa discusión en las próximas elecciones de este tema, ¿no? De la justicia. Sí, y no queda exento el tema de la seguridad, que sigue estando desafortunadamente latente aquí en Zacatecas, ¿no? Está el caso del estudiante de Derecho que fue asesinado afuera de un bar en la avenida García Salinas y que hasta el momento tampoco hemos visto una declaración, una postura de parte de las autoridades universitarias, ¿no? Ni tampoco de los propios colegas, de los compañeros. Solamente condolencias en redes sociales, sí, y porque era hijo de un profesor de preparatoria. Pero digo, una postura, un exhorto fuerte del propio rector, ¿no? De la comunidad estudiantil. No solo estas condolencias a través de redes sociales, que está bien, no sé. Pero digo, un pronunciamiento de que, oigan, esto no puede seguir pasando, ¿no? La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.